Los hermanos varones de la iglesia reciben o son poseedores del sacerdocio. Las hermanas de la iglesia, ¿qué es lo que reciben en vez del sacerdocio? ¿O qué es lo que tienen? Ellas tienen en vez del sacerdocio fe. Ellas tienen fe. Sin embargo, las escrituras nos hablan de sacerdotes y sacerdotisas en el tema del nuevo y sempiterno convenio del matrimonio. Hablan de sacerdotes y sacerdotisas. Actualmente, bajo la dirección del presidente Nelson, que es el presidente de la iglesia actual, las hermanas pueden ser testigos en un bautismo, lo que antes era exclusivamente del sacerdocio. Es de la misma forma que una hermana joven o adulta desea ser misionera, sale a predicar el evangelio bajo la dirección del sacerdocio, pero con la autoridad del sacerdocio. Recuerda que la exclusividad de predicar el evangelio es del sacerdocio. Recuerden en la iglesia antigua, Jesucristo les dijo, id y predicar el evangelio a toda criatura. ¿A quién les dijo? A los apóstoles. Ellos decían, los apóstoles hacían esto. Ahora hacen las hermanas también, predican el evangelio. Y yo les aconsejo, siempre he aconsejado a las hermanas que vayan a la misión a predicar el evangelio, porque de esa forma, claro, no es un mandamiento, pero siempre he aconsejado que lo hagan, porque es una preparación para el matrimonio, es una preparación para ser un buen maestro, es una preparación para tener una buena relación y poder abrir la boca y hablar con cualquier persona. Es una buena preparación y además el nivel espiritual, regresas maduramente espiritualmente, o sea, recibes una madurez espiritual y puedes convertir o enseñar a muchas personas y es una gran bendición eso. El Señor te conoce más. Bueno, hay muchas ventajas de haber salido a la misión. Es por eso que a una hermana yo siempre aconsejo que se vaya a la misión, pero no es un mandamiento, porque exclusivamente es una ordenanza del sacerdocio. El presidente Dallin H. Oaks, consejero de la primera presidencia, dijo que cuando le llaman a una hermana a la presidencia o a una consejera, a una presidencia de unas organizaciones auxiliares, bajo la dirección del sacerdocio, están actuando con la autoridad del sacerdocio. Eso dijo. Y luego dijo, o bajo con cuál autoridad puede ser, sino la del sacerdocio. Es lo mismo que pasa en el templo. En el templo hay obreras del templo. Entran a todos los lugares del templo apoyando la obra o las ordenanzas del sacerdocio. Recordemos que en el templo antiguo había un lugar santo y santísimo. En el lugar santísimo solo entraba el sumo sacerdote y una vez al año, o en épocas especiales, lo que ahora sería el cuarto celestial. Bueno, las hermanas recorren todo el templo y apoyan en las ordenanzas que hace el sacerdocio y reciben las mismas bendiciones, los poseedores del sacerdocio o las hermanas. Hermanos, hermanas, buenos días. Mi nombre es Germán Oliva. Vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Doctrina y Convenios. Quisiera empezar con un versículo de la clase anterior, de la sección número 82. El versículo número 3 dice, porque de aquel a quien mucho se da, mucho se requiere, y el que peque contra mayor luz, mayor condenación recibirá. También aquí se olvidaron de poner que cuando tú recibes un llamamiento de mayor responsabilidad, mayor es la bendición. A mayor responsabilidad, mayor es la bendición. Es lo que yo siempre digo cuando entrego el llamamiento de una persona con mayor responsabilidad de llamamiento. Entonces les digo, sí, a mayor responsabilidad, mayor es la bendición. Lo que vamos a ver ahora es la sección número 84. La sección número 84, y vamos a tratar de verla toda, porque la sección número 84 tiene 120 versículos, que pienso que es la que más tiene de versículos. Trataremos de verla todas. Es una revelación dada a José Smith y a 6 élderes. Estos 6 élderes habían regresado de la misión del este y juntos recibieron esta revelación, pero lo hicieron en 2 partes. Se cree que en 2 días, en 2 partes, en 2 días diferentes. Se cree que la primera parte se terminó en el 102, en el versículo 102, porque el versículo 102 termina en un amén. Entonces pensamos que ahí fue el primer día. La revelación fue dada en septiembre del 22 y 23 de septiembre de 1832. Ya, esta clase de aquí ya estamos entrando en agosto. Esta clase de aquí va a salir en el mes de agosto, el primer día del mes de agosto. Ya estamos del otro lado del año. Ya hemos pasado la mitad hace como 4 clases. Y la idea es que podamos terminar este estudio, todo el estudio hasta fin de año. Porque de hecho se tiene que seguir dando estas clases virtuales para los hermanos que no van a la iglesia. Ya tenemos apertura en la iglesia. De hecho, el domingo del 1 de agosto vamos a tener la primera clase de escuela dominical.
presencial. Pero también tenemos que seguir dando estas clases porque no todos los hermanos van a ir a la iglesia. Entonces tenemos que seguir con esta clase. Empezamos con el mejor mes del año, que es agosto, y el primer día del mes de agosto es el mejor día del mes de agosto, el 1 de agosto. Entonces vamos a continuar con estas clases. El versículo número 1 de la sección número 84 dice: una revelación de Jesucristo a su siervo José Smith hijo, y a 6 élderes cuando unieron sus corazones y elevaron sus voces al cielo. Cuando dice José Smith hijo, eso traducido es José Smith Jr., ¿verdad? Es porque su padre también se llamaba José Smith. Entonces ellos hablan de José Smith hijo, lo dicen así. Lo que en español en el Ecuador solo se diría José Smith. Por eso que dice José Smith hijo, es porque su papá también se llamaba así. Es como José Smith Jr., que decimos acá, también podemos decir el Junior. Ok, ahora recibe la revelación con estos élderes. Nótese lo que dice al final cuando dice: elevaron sus voces al cielo, cuando unieron sus corazones. Había 6 élderes que habían regresado de la misión del este, más José Smith, eran como 7 personas. Estas 7 personas bien pudiera yo aplicarlas a un consejo de barrio, en donde nos reunimos a hablar de las cosas del evangelio y planear para hacer cosas en el barrio. Un consejo de barrio o un consejo de estaca también pudiera hacerse. Cuando hablamos de un consejo, tenemos que tener un solo ideal, un solo corazón. No quiere decir que todos pensemos igual, no. Todos pensamos diferente, y de hecho hay que hacerles hablar a las hermanas, porque las hermanas no es que son más inteligentes, sino que ven diferente las cosas. Nosotros lo vemos como más simples, y ellos lo ven diferente, y a veces saben dar una buena idea. Bueno, entonces todos hablan y nos ponemos de acuerdo en algo. Es como uno solo en propósito. Cuando salimos de la reunión somos uno solo en propósito y todos sabemos lo que tenemos que hacer. Exactamente pasa aquí. Ellos reciben esta revelación en el versículo número 6 hasta el versículo número 16. Habla sobre la línea de autoridad de Moisés. No vamos a leer esa parte porque realmente tenemos mucho para leer, pero sí quisiera hablar sobre la línea de autoridad. La línea de autoridad es: ¿quién te dio el sacerdocio a ti? ¿Un poseedor del sacerdocio? Un hombre. Ok, ¿quién te dio a ti? ¿Y quién le dio a él? ¿Y quién le dio a él? A él, hasta llegar a Jesucristo. Entonces tú puedes demostrar que esta línea de autoridad viene, o el sacerdocio que tú tienes o posees, viene directamente de la autoridad de Jesucristo. Si estuviéramos en clases presenciales, sí les pediría que comenten o alguien que comparta su línea de autoridad. Ok, el versículo número 21 está el tema de la clase. Dice: así que en sus ordenanzas se manifiesta el poder de la divinidad. Y aquí está el tema de la clase: el poder de la divinidad. Así en sus ordenanzas se manifiesta el poder de la divinidad. El versículo número 19, estamos hablando del poder de la divinidad del sacerdocio. El 19 dice: y este sacerdocio mayor administra el evangelio y posee las llaves de los misterios del reino. Sí, las llaves del conocimiento de Dios. Estamos hablando que el sacerdocio, o las llaves del sacerdocio, es para predicar, para presidir, para administrar. Y en este versículo nos habla más. Dice: el sacerdocio mayor administrar el evangelio, también las llaves de los misterios del reino, y al final dice del conocimiento de Dios. En el versículo número 21, vamos a leerlo, dice: y sin sus ordenanzas y la autoridad del sacerdocio, el poder de la divinidad no se manifestará a los hombres en la carne. Ok, entonces, primero necesitamos las ordenanzas y autoridad. Recordemos que ordenanzas, autoridad, y se va a manifestar el poder. Entonces tenemos ordenanzas, autoridad y poder, que no es lo mismo. Ahora, ¿qué tenemos de autoridad? ¿O de quién tenemos? De Dios. Pero el poder, ¿de dónde viene el poder? ¿De dónde viene el poder? El poder viene de uno mismo, si está comunicado con el Señor. Esta autoridad que tú tienes es la misma autoridad que Dios o Jesucristo tenía para levantar o devolver a la vida a Lázaro. Y todos los milagros que él hizo con este mismo sacerdocio es el que tú tienes. Este poderoso sacerdocio, pero esta autoridad, pero necesitas el poder para hacerlo. Vamos a hacer una pregunta para hacerme entender mejor. Vamos a suponer que un hermano le toca bautizar a alguien. Entonces él tiene el sacerdocio, puede hacerlo, y él se mete al agua y le bautiza a esta persona.
pero este hermano no está cumpliendo, no está digno, de hecho está bien mal, no está cumpliendo los mandamientos y está alejado. Les pregunto a ustedes, ¿este bautismo vale o no vale? Que este hermano no estaba cumpliendo. ¿Vale o no vale? Pues sí vale, porque él tiene la autoridad para hacerlo. Es lo que pasa en otras iglesias. Hay muchas iglesias buenísimas, me encantan. Por ejemplo, una que me encanta es los bautistas. De hecho, si no asistiría a la iglesia que asisto, asistiría a los bautismos, a los bautistas, porque son muy buena religión. Solo que los bautistas no tienen esta autoridad. No tienen. Un pastor, que es una de las autoridades de la iglesia bautista, lo que dice es: bajo la autoridad que me da la lectura que me da a leer el Nuevo Testamento, o la lectura que me da a leer lo que dicen los apóstoles, con esa misma autoridad ellos hacen. Pero eso no es autoridad, podría llamar fe. Es lo que tienen ahora las hermanas en la iglesia, la fe. Pero los poseedores del sacerdocio son los hombres. Hay mucha diferencia, hay muchísimas religiones y muy buenas religiones, pero no tienen la autoridad para hacerlo. Tendrán fe, claro. Otros tienen fe y pueden desarrollar este poder para curar enfermos, exactamente, pero no tienen la autoridad. Estamos hablando de ordenanzas, autoridad y poder. En el versículo número 22 dice: porque si esto, ningún hombre puede ver la faz de Dios, sí, el Padre, y vivir. Entonces tenemos que ver la faz de Dios, y para ver la faz de Dios necesitamos, pues, tener el poder, la autoridad y hacer estas ordenanzas. Desde el versículo número 33 hasta el versículo número 44 habla sobre el convenio del sacerdocio. Este convenio del sacerdocio, bueno, esto sí tenemos que leerlo, porque este es como una ley y hay que leer bastante, y sí les pido disculpas por todo lo que vamos a leer hoy día. Vamos a leerlo ya. Desde el versículo número 33 hasta el 44 es sobre los convenios del sacerdocio. El 33: porque quienes son fieles hasta obedecer estos dos sacerdocios, de los cuales he hablado, y magnifican su llamamiento, son santificados por el Espíritu para la renovación de estos cuerpos. Ok, mira, es difícil. Yo recuerdo que para recibir el sacerdocio mayor, se me complicó. O sea, es muy difícil. Es un tiempo en el cual tú vas a recibir más autoridad, y con esto desarrollar tu poder. Y esto el maligno no quiere, porque es el poder de Dios. El sacerdocio es el poder de Dios. Es como cuando tú te vas al templo, estás planeando ir al templo y hay muchos obstáculos, y tienes que tener la determinación de decir: me caso, porque me caso en el templo, y en el templo, y en el templo, y en el templo. Porque si no, no vas. Porque hay muchas adversidades para recibir el sacerdocio mayor y también para ir al templo. Ok, hacer estas ordenanzas. Entonces los que lo logran y son fieles en el llamamiento, son santificados por el Espíritu para renovación de sus cuerpos. 34. Llegan a ser los hijos de Moisés y de Aarón, y la descendencia de Abraham, y la iglesia y el reino, y los elegidos de Dios. 35. Y también todos los que reciben este sacerdocio a mí me reciben, dice el Señor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si es que tú tienes sacerdocio, has recibido al Señor, pero tú puedes predicar el evangelio, enseñar a otra persona, y quien te recibe a ti está recibiendo la autoridad y entonces al Señor mismo. 37. Y el que me recibe a mí, recibe a mi Padre. 38. Y el que recibe a mi Padre, recibe el reino de mi Padre. Por tanto, todo lo que mi Padre tiene, le será dado. Ok, es como una herencia, ¿verdad? Todo lo que es de tu Padre te pertenece a ti, porque es de herencia. Ahora, ¿qué es lo que tiene el Padre? Analicemos qué es lo que tiene, imaginemos qué nomás tiene. Imaginemos qué tenemos nosotros. ¿Cuáles son nuestros bienes? Tal vez puede ser una casa, 2 carros, la casa de la playa. Bueno, todos nuestros bienes. Ahora, los atributos cristianos, ¿qué es lo que tenemos? Los bienes, los atributos cristianos, bueno, todo lo que nosotros tenemos. Ahora comparemos a todo lo que tiene Dios. Esta escritura se repite también en Apocalipsis. Apocalipsis, que hemos visto, sabemos que el libro de Apocalipsis está en la Biblia, es el último libro de la Biblia, el último libro del Nuevo Testamento, tiene 23 capítulos, y en el capítulo número 22, versículo número 7, dice que vamos a leer esa parte, es muy buena. Versículo 7: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Entonces, todos los que vencieren, pues Dios será su Dios y él será su hijo, es lo que dicen, ¿no?
Versículo 40, una parte dice, hacia el principio, dice, así que todos los que reciben el sacerdocio reciben este juramento y convenio. 41, pero el que violare este convenio después de haberlo recibido y lo abandonare totalmente, no recibirá perdón de los pecados de este mundo ni en el venidero. ¿Qué dice? Que tú tienes sacerdocio. Pero si te abandonas o comienzas a pecar, abandonas, te alejas completamente del sacerdocio, completamente dice, porque dice, quien lo abandone totalmente. Si lo abandona totalmente, pues está mal. Si no te lo has abandonado totalmente, si quedas todavía un poquito, pues ya, es el momento de regresar. Sí puede hacerlo, pero aquí lo dice, lo puede hacer. Abandonar totalmente. ¿Qué quiere decir esto? Es como ya no tener el espíritu, no sentir el espíritu. Ya el espíritu no habla a tu mente, a tu corazón, ya no tienes este espíritu, ya no tienes esta bendición. Versículo número 44 dice, porque viviréis de toda palabra que sale de la boca de Dios, de toda palabra. Estamos hablando del espíritu, ¿verdad? Versículo número 45, porque la palabra del Señor es verdad, y lo que es verdad es luz, y lo que es luz es espíritu, a saber, el espíritu de Jesucristo, el espíritu de Jesucristo, el espíritu el que te dice todas las cosas. Y hay algo más en el 46, dice, y el espíritu da luz, y todo hombre que viene al mundo, y el espíritu ilumina a todo hombre en el mundo que escucha la voz del espíritu. Entonces el espíritu ilumina a todos, no necesariamente tienes que ser miembro de la iglesia, de hecho tienes que sentir el espíritu para aceptar la iglesia. Versículo número 47, y todo aquel que escucha la voz del espíritu viene a Dios, sí, el Padre. El 48, y el Padre le enseña concerniente al convenio. Entonces se sabe todas las cosas. Ahora, ¿qué podemos decir al respecto? En el versículo número 54 estamos hablando de la incredulidad. Alguna persona puede ser incrédulo. Versículo número 55 lo vamos a leer. Y esta incredulidad y vanidad han traído la condenación sobre toda la iglesia. Hemos hablado que es condenación, ¿verdad? En clases anteriores. Condenación es pérdida de bendiciones. Entonces, si eres condenado, pierdes bendiciones. Versículo número 57 dice, y permanecerá bajo esta condenación hasta que se arrepientan y recuerden el nuevo convenio, a saber, el libro de Mormón y los mandamientos anteriores que les he dado, no solo de hablar, sino de obrar de acuerdo con lo que he escrito. Ahora, estamos hablando del convenio de predicar el evangelio, con el libro de Mormón, con esta nueva autoridad, con esta nueva dispensación, pero no solo de hablar, sino de hacer las cosas. ¿Qué podemos hacer? Cosas maravillosas, como dice en el versículo número 66, en mi nombre harán muchas obras maravillosas. 66. En el 73 habla ya más como de la misión. 73 dice, pero un mandamiento les doy, que no se jacten de estas cosas, ni hablen de ellas ante el mundo, porque os son dadas para vuestros provecho y para salvación. Estamos hablando de la misión. Y cuando recibimos estas testimonios, es nuestro testimonio. Porque si hablamos de esto a otra persona, es como una escritura que dice en la Biblia, no dar perlas a los cerdos. Entonces, dice que no te jactes, es tu testimonio y tienes para ti tu testimonio. Ya estamos hablando de testimonio. Versículo número 75. Y esta revelación y mandamiento dado a vosotros está en vigor desde esta misma hora en todo el mundo. Y el evangelio es para todos los que no lo han recibido. 76. Pero de cierto os digo, a todos aquellos a quienes se ha dado el reino, es preciso que de vosotros les sea predicado a ellos. Entonces estamos hablando de predicar el evangelio. Cuando predicas el evangelio, como dice en el versículo número 77, el Señor les llama a mis amigos. Es como, hay una teoría que dice, cuando tú sales a la misión, primero eres valiente de salir a la misión. O sea, ser miembro de la iglesia es ser valiente. Bien pudieras estar tal vez tomando con tus amigos, los que son amigos, o yendo a hacer otras cosas malas con otras personas, pero tú dices, no voy allá, me quedo aquí y trato de seguir a Jesucristo, ya ser valiente, ya ser miembro de la iglesia. Y ahora ir y predicar el evangelio, o sea, cuando vas a predicar el evangelio no estás vendiendo ollas, no estás vendiendo vasos, no estás vendiendo esferos, estás tratando de enseñar el evangelio, es mucho más difícil. Es mucho más difícil enseñar el evangelio y encontrar quien te oiga es difícil. Entonces el Señor como que te conoce más. Y aquí dice en el 77, son mis amigos, dice, y mis amigos. Y también al final dice, con ellos para predicar el evangelio
con mi poder. ¿Y qué es lo que hace con el poder de quién? Poder del evangelio. En el 80 dice, y ningún hombre que salga a predicar el evangelio, y luego vienen algunas bendiciones, y la más interesante está en el medio, donde dice, y ni un cabello de su cabeza caerá. Esto es lo más chévere, que ningún cabello de la cabeza se caerá. Y algunos estamos ya fallando. Ahora, también dice, no tendrá hambre ni sed. En ese tiempo lo que hacían los misioneros es coger una alforja y vaya nomás a predicar, vaya, y se iban un montón de tiempo y predicaban el evangelio. En el versículo número 85, vamos a leer el 85 y el 88, estamos hablando de la misión de ir y predicar el evangelio. Dice, ni os preocupéis tampoco de antemano por lo que habéis de decir, mas atesorad constantemente en vuestras mentes las palabras de vida, y os será dado en la hora precisa la porción que le será medida a cada hombre. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tener el espíritu, estudiar las escrituras, saber y estar comunicado con el Señor. En el momento que te toca predicar, pues lo dices, solo predicas. Versículo número 88 dice, y quienes os reciban, ahí estaré yo también, porque iré delante de vuestra faz, estaré en vuestra diestra y en vuestra siniestra, a mi espíritu, y mi espíritu será en vuestro corazón, y mis ángeles alrededor de vosotros, para sosteneros. Entonces, ¿qué es lo que dice? Los misioneros, cuando van a predicar el evangelio, tienen la protección de ángeles. Ángeles. A su diestra, siniestra, derecha, izquierda, atrás, delante, por todo lado. No sé si han visto una escena que habla de los misioneros protegidos por los ángeles. Bueno, así también cuando tú vas a predicar el evangelio, no solo a los misioneros, sino también a las hermanas también. Cuando tú vas a enseñar el evangelio a otras personas, bueno, ahí tienes la protección del Señor, porque estás actuando en nombre del Señor, y actuando y magnificando tu llamamiento, y actuando con la autoridad del sacerdocio. Y esto de autoridad del sacerdocio también se incluye a las hermanas. Que podamos entender mejor esto, que podamos entender el poder de la divinidad, como es el tema de la clase. Que podamos entender el poder de la divinidad. En el nombre de Jesucristo, amén.